Vamos a resolver dos problemas en los que vamos a utilizar el gradiente como herramienta para llegar a la derivada direccional. Veamos, nos dan una primera función f de x, y, que vemos aquí en pantalla, y nos piden calcular la derivada direccional, es decir, la derivada según un vector v, de esa función en el punto 2, 1. Para ello vamos a utilizar el concepto de gradiente, es decir, nosotros podemos calcular el gradiente de la f, el campo escalar, podría ser un campo escalar f, que va a ser, como sabemos, el gradiente de f sería la derivada de f respecto de x, esa sería la componente según y según j tendríamos la derivada de f respecto de y. Bien, esto, el gradiente, recordemos, de una función de un campo escalar, es un vector. Lo operamos y obtenemos la derivada de f respecto de x, que es 2, y la derivada de f respecto de y, que es 1. Por lo tanto, nuestro vector sería el 2, 1. Lo podemos también escribir como 2 según y más 1 según j. Este sería nuestro vector, en este caso sería 2 en la x y 1 en la y. Este sería el gradiente de f, que como vemos es constante para cualquier punto del campo xy. Por lo tanto, en cualquier punto que estuviéramos, el gradiente siempre va a ser en la dirección 2, 1. Por lo tanto, esto ya nos está marcando que, como sabemos de la teoría que el gradiente tiene que ser perpendicular a las líneas o la superficie x escalar, vamos a tener que las líneas x escalares, es decir, en las que el campo escalar toma el valor, supongamos f1, f2, f3, es decir, tenemos una z, un resultado de este campo del mismo valor, siempre esas líneas x escalares van a ser perpendiculares al 2, 1. En este caso, este es un campo escalar en el que el gradiente es constante, no depende del punto en el que estemos. Veremos que en el caso siguiente, esa pendiente de ese vector gradiente sí que cambia dependiendo de qué punto estemos. Bueno, tenemos el gradiente de f y ahora lo que vamos a hacer es, sabemos que para calcular la derivada direccional, lo que tenemos que hacer es calcularnos un vector u que sea unitario pero que lleve la dirección del, en este caso del v, que según nos piden la derivada direccional. Con lo cual, esto lo podemos hacer de manera sencilla, este es el 1, 1, y el módulo de v, sabemos que es raíz de 2. Por lo tanto, este vector, con el que podemos trabajar, que es unitario en la dirección v que nos han pedido. Ahora sabemos que simplemente haciendo el producto escalar del gradiente por ese vector unitario, obtenemos la derivada direccional, esta derivada que nos piden ahí. Por lo tanto, podemos operar directamente el 2, 1, o escalar el 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, y obtenemos el resultado, que va a quedar 2 partido raíz de 2, componente primera por la componente primera, más 1 por 1 partido raíz de 2, que queda 1 partido raíz de 2. Esto, por tanto, podemos ver que obtenemos 2 más 1 es 3 partido raíz de 2. Por lo tanto, la derivada direccional de esta función f según el vector v11 en el punto 2, 1 corresponde con este valor de aquí. Ya habríamos terminado. Podríamos haber aplicado también la definición de derivada direccional, pero es más larga. Este es el camino más corto. Multiplicar el producto escalar del vector gradiente en ese punto. Lo que ocurre es que en este ejemplo el gradiente era independiente del punto en donde estuviéramos, va a ser una constante, por ese vector unitario de la dirección. Vamos a hacer el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, vamos a hacer una línea divisoria, lo que vemos es que el gradiente de g, vamos a calcularlo, es algo más complicado. Entonces hacemos primero la derivada de g, vamos a indicarlo primero aquí, respecto de x, y la derivada de g respecto de y. Bien, operando esto tendremos la derivada de g respecto de x, será todo esto respecto de x, derivamos este primer término, será la derivada del primero de x, que es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada respecto de x es y por e a la xy, pero con la otra x que teníamos nos queda esto. Menos la derivada de esto respecto de x es menos y. Tenemos ya la primera componente. Y ahora, la segunda componente es la derivada de g respecto de y. Eso será x por x al cuadrado. Y ahora e a la xy, hemos derivado aquí respecto de y. Y esto respecto de y, que nos queda menos x. Por lo tanto, tenemos ya el gradiente. El gradiente ahora vemos aquí que sí que depende del punto. Entonces esto es importante, es interesante, no otra constante. Ahora el gradiente
dependiendo de en qué x y en qué y estemos, pues podrá tomar una dirección, o si vamos a otro punto, otra, nos damos cuenta. Entonces ahora ya el gradiente sí que depende. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es particularizar. Recordemos la definición, nuestro gradiente en el punto que nos han pedido, que el punto es en el 1, 1. Por lo tanto, el gradiente en 1, 1, aquí sí que hay que particularizarlo porque depende del punto, el gradiente cambia, entonces sustituimos xy 1 y nos queda e menos 1, e más e menos 1 y aquí queda e menos 1. Y en el gradiente en 1 vemos que vale 2e menos 1 según la dirección del eje x y e menos 1 según la dirección del eje y. Por lo tanto, ya tenemos el gradiente en ese punto. Y ahora vamos a buscar un vector unitario que vamos a definir como el w partido su módulo. El w es el 3, 4. El 3, 4 lo ponemos aquí, 3, 4. Y el módulo de 3, 4 es 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Bueno, esto es raíz de 25, que es 5. Con lo cual nos queda el vector 3 quintos, 4 quintos. Este es nuestro vector unitario. Vamos a comprobar que es unitario, si lo hemos pedido, según la dirección 3, 4. Y ahora, sin más que hacer, el gradiente g en 1, 1 por u, bueno, pues aquí obtenemos ya, podemos ver 6e menos 3 partido 5 más 4e menos 4 partido 5. Y esto es igual a 10e partido 5, que es 2e, menos 7 quintos. Bueno, pues esta es la derivada direccional de la función g en el punto 1, 1 según la dirección w, que es 3, 4. No lo hemos indicado, pero esto también se puede poner como la derivada direccional del w, que es el 3, 4. Se escribe así, derivada direccional de la función g en el punto 1. Lo podríamos haber escrito también así. Bien, de esta manera hemos visto este es el camino más rápido cuando nos pidan una derivada direccional en un punto, utilizando este método del gradiente y el vector unitario según la dirección en la que lo queremos calcular. Ese producto escalar es el camino más rápido para hacer estos cálculos.